¿Alguien dice amén a eso? A lo que venimos, que es aprender palabra de Dios, mis hermanos. Así que lo invito, por favor, que yo sé que hemos estado de pie un buen momento, pero ahí donde está, pueda buscar en su Biblia. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, y leemos el versículo 40. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 40. Primera de Corintios 14, 40. Cuando lo tenga, se pone de pie, lo leemos juntos por reverencia a la palabra de Dios y luego desarrollamos este sermón. Primera carta de Corintios, capítulo 14, versículo 40. Cuando lo tengamos, me dicen un fuerte amén. Lo tenemos. Primera de Corintios 14, 40. Título para este sermón: hábitos productivos para un cristiano. Repita conmigo: hábitos productivos para un cristiano. Vamos a aprender de parte de Dios qué es lo que Él pide para que nosotros podamos ser también bendecidos de parte de Él. ¿Lo tenemos todo? Fácil el versículo para poderlo leer porque lo hemos leído muchas veces y es parte también de nuestra vida. Leámoslo juntos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Versículo 40 conmigo. Pero hágase todo ¿cómo? Pero hágase todo decentemente y con orden. Incline su rostro, oramos y decimos: Señor, gracias por la oportunidad que nos da de estar aquí reunidos. Gracias porque usted es fiel. Gracias porque usted es maravilloso. Señor, háblenos al corazón, que un consejo nos quede grabado y sobre todo que su palabra no regrese vacía. Señor, bendigo la vida de los que estamos aquí reunidos. Bendigo la vida de todos los que tomaron el tiempo, Señor, de poder aprender de su palabra. Gracias por lo fiel, gracias por lo maravilloso. Gracias, Señor, porque usted ha sido más que bueno con nosotros. Señor, bendecimos su nombre en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, iglesia, por favor. ¿Y por qué nos va mal? Porque muchas veces somos desordenados. Se acabó el sermón. ¿Sabe? Es bien interesante cómo nosotros como hijos de Dios estamos obligados, y lo digo con esta expresión para que usted me pueda entender, estamos obligados a hacer la luz en medio de las tinieblas. ¿Alguien dice amén? Estamos obligados a hacer la sal de la tierra. Amén. Pero muchas veces nuestros hábitos como cristianos no son los mejores. Yo no le voy a preguntar ahora cuáles son sus buenos hábitos, cuáles son sus malos hábitos, cuáles son las rutinas que usted vive. Yo no le voy a preguntar mayor cosa de cómo usted vive su vida. Pero hay hábitos que nosotros podemos aplicar en nuestra vida que van a ser de bendición, que van a ser de mucha bendición. Yo sé que todos tenemos una rutina de trabajo, la cual solo nosotros ya sabemos cómo la hemos ido desarrollando. ¿Hay alguien aquí que se levante a las 4 de la mañana? Ok. ¿Hay alguien aquí que se levanta a las 5 de la mañana? ¿Hay alguien aquí que no se levanta hasta las 12? Todos tenemos una rutina que desarrollar en nuestro día a día. Y sabe que no hay nada mejor que desde el principio de nuestro día podamos entender que hay un Dios poderoso que nos ha dado de su misericordia para poder abrir los ojos otra vez. ¿Sabe? Es bien interesante cómo hay personas que son súper organizadas y yo los admiro. Aquellas personas que tienen agenda, tienen lapiceros de colores, tienen post-it o papelitos en donde anotan todo, tienen un cuaderno especial donde solo anotan sus cosas financieras, otro cuaderno donde solo anotan sus cosas personales. Yo admiro a ese tipo de personas como usted no tiene idea. ¿Por qué? Porque yo no soy uno de ellos. ¿Sabe? Es bien interesante cómo hay personas que son súper ordenadas y de verdad yo los admiro y de verdad bendigo sus vidas en el nombre de Jesús, en donde el cajón de donde guarda los calcetines, todos los calcetines que son para ropa formal están al lado izquierdo, todos los calcetines que van con tenis van al lado de derecho y a la par no puede poner un calcetín izquierdo donde va el derecho, porque no, yo admiro a esas personas que son así, perdón la expresión, de clavadas para ser ordenadas. A mí me llama mucho la atención cómo la Biblia nos da un consejo sabio, un consejo único, un consejo corto. Es más, no tiene más de 3 o 20 palabras el versículo. No, con 1, 2, 3, 4, con 6 palabritas creo que nos deja claro algo el Señor en esta noche. Léalo conmigo nuevamente. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 40. Pero hágase todo ¿cómo?
decentemente y en orden. ¿Por qué nos va mal? ¿Por qué nos deja el bus? ¿Por qué no terminamos las cosas a tiempo? Porque no somos ordenados. Mi hermano, si usted perfectamente sabe que el bus pasa faltando 10 para las 5, por decir un ejemplo, ¿por qué lo sale a buscar a las 5 en punto? Mi hermano, si usted sabe perfectamente que el día 17, ese día se tiene que pagar un X recibo, ¿por qué esperamos hasta el día 18 que caiga la mora? Es que usted no sabe. Sí, yo sé perfectamente que muchas veces quizás no hay la fluidez económica para pagar recibo justo en el día, pero por eso tenemos un Dios poderoso, el cual nos ha enseñado a clamarle y a pedirle para que Él haga grandes y maravillosas obras con nosotros. ¿Alguien dice amén a eso? Ahora bien, pero de nosotros depende que la bendición sea amplia, pequeña o corta en nuestra vida, de cuán ordenados somos. Yo decía el día jueves y lo voy a mantener. Yo le puedo pedir al Señor que me regale 14 vehículos y tenerlos parqueados allá afuera, pero ¿sabe por qué no me los da? Porque no tengo ni la capacidad mental, ni la capacidad moral, ni la capacidad económica de mantener 14 vehículos. Son oraciones que nunca van a ser contestadas, no porque Dios no sea poderoso, sino por el hecho que también hay que asentar pies en la tierra en donde nos damos cuenta que el Señor nos quiere bendecir, amén, pero a veces no estamos listos para ser bendecidos. Si a usted Dios me le ha dado un talento, si a Dios me le ha dado un don, y no hay necesidad de ponerlo así como los talentos de que las personas utilizan, por ejemplo, aquí en el escenario, no, o aquí en la iglesia, no. Muchas veces hay personas que Dios me les ha dado el talento de poder hacer sumas matemáticas súper rápido y por eso se desenvuelven muy bien en sus trabajos. Hay personas que tienen el don de vender. Yo admiro, como usted no tiene idea, a mi esposa. Vamos a hablar un poquito de ella. Ojalá que no me pegue cuando llegue a la casa. Angie, si no me ha vendido, es porque me necesita. Pero ella vende de todo. Usted le dice, aquí hay 3 mangos. Ella se los vende. Se los vende. ¿Cómo hace? No sé. De repente un día dijimos, vamos a vender zapatos. Vende zapatos la bicha por catálogo. Vaya el comercial. De repente fue a un salón de belleza y fue la recepcionista. Ella es la que más vendía. Hasta en un supermercado trabajó porque ella era la que vendía en servicio al cliente. Ella sabía cómo meterle de más a los clientes. Si lo único que no ha hecho es vender tarjetas de crédito, no porque estuviéramos bien endeudados. Yo admiro cuando las personas tienen ese tipo de talento. Hablábamos del abuelo. El abuelo a su edad todavía hace trabajos de albañilería. Aquí está Don Domingo y no es porque sea mi suegro, pero yo lo admiro que a su edad todavía maneja. Todavía maneja y maneja mejor que yo. Son muchas cosas que todos tenemos y que son dignos de admirar. Todos tenemos un fuerte en nuestra vida. Todos tenemos algo que deberíamos de explotar para honra y gloria de nuestro Dios. Pero muchas veces esa habilidad no es suficiente para poder ser bendecidos de parte de Dios. Siempre hay que hacer algo más. Siempre hay que hacer algo más. ¿Sabe? A mí me llama mucho la atención las personas que pierden su tiempo en cosas que no son de beneficio para la vida. Yo no le estoy diciendo en ningún momento el teléfono es del diablo, no, en ningún momento. Pero nos puede ser de mucho provecho el hecho de que podamos tomar 1 hora de nuestro tiempo y no estar utilizando las redes sociales, haciendo scroll para abajo, que no hayamos nada que ver, que poder leer la palabra de Dios. Y mire que es bien interesante porque alguien me podrá decir, yo no entiendo lo que la Biblia dice. Es que no se trata de entenderla, se trata de creerla para que en su discernimiento Dios nos hable. Si yo me le pongo a explicar todos los misterios que la Biblia tiene, que no los conozco todos, sino que conozco cierta parte según el estudio de teología, vamos a quedar pensando en ¿y qué estamos haciendo aquí? Hay cosas que son bien propias y que de plano solo el pastor se las tiene que quedar. Hay cosas que son expuestas en la palabra de Dios. Pero yo voy a como inicié este servicio. Muchas veces Dios no nos bendice porque nuestros hábitos no son los correctos. No estoy hablando de pecado, no estoy hablando de malas acciones, no, en ningún momento. Hay pequeños hábitos que pueden cambiar nuestra vida. Me encanta el versículo, pero hágase todo como decentemente y con orden. Mi hermano, es que normalmente nosotros nos han enseñado a ser más buzos que el resto. Todo lleva un proceso, mi hermano. Todo lleva un orden. Usted no se puede saltar los pasos de la vida en cualquier área. Dios muchas veces nos somete a pruebas a nosotros y esas pruebas, la gran mayoría de veces tienen 3 partes.
un inicio, un desarrollo, un final. ¿En qué parte de la prueba está usted ahora? El inicio es cuando más nos duele. Cuando vamos por la mitad es cuando entendemos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y en el final es cuando Dios se glorifica en nuestras vidas. ¿En qué parte vamos de la prueba? ¿Por qué le digo esto? Porque cuando estamos en el inicio queremos llegar a que sea el final. Lo voy a mantener como le he predicado hasta el día de hoy. Es que el Señor prometió que cuando pasáramos por el fuego no nos íbamos a quemar. No nos prometió que no íbamos a pasar. El Señor prometió que cuando pasáramos por el agua no nos íbamos a ahogar. No dijo que no nos íbamos a meter. Yo me pregunto en esta noche, ¿en efecto es Dios el malo con nosotros? Dios no es malo, Dios ha sido más que bueno y más que fiel. El detalle es que hay ciertos detallitos que tenemos que ir corrigiendo en nuestra vida. El primero del que quiero hablar en esta noche, hablando del tema de la oración como tal, yo pregunto, ¿cuántos tienen un buen hábito de oración como tal? Espero que usted lo tenga, no me conteste. Eso es una respuesta que solo usted se la puede dar. Pero muchas veces nosotros cometemos el error de no orar. ¿Cómo va a creer usted, pastor? Mi hermano, si lo primero que hacemos muchas veces por el cansancio que hemos tenido, apenas abrimos los ojos, es decir, uy, ya son las 4, ni descansemos. Y ya nos levantamos, nos echamos agua y nos vamos. Niégueme que no ha pasado usted por alguna situación así. Todo lo hemos vivido en algún momento. Pero es ahí donde nosotros debemos tener buenos hábitos como cristianos. ¿Cuál era el título de este sermón? ¿Cuál era el título, iglesia? Hábitos productivos para un cristiano. Vaya conmigo al libro de Marcos, por favor. Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos 1:35, cuando lo tengan me da un fuerte amén. Mateo, Marcos. Marcos 1:35. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Léalo conmigo. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue ¿a dónde? A un lugar desierto. ¿Y ahí qué hacía? ¿De quién cree que está hablando? Y aquí la pregunta, si Jesús lo hacía, ¿por qué nosotros no? Si Jesús siendo el Hijo de Dios, ¿por qué nosotros no tenemos tiempo para hacerlo? Mire, mi hermano, yo sé que es casi imposible que nos levantemos temprano y que nos vayamos al cerro, amén. Pero yo creo que no importa la situación que hayamos vivido en nuestra vida, si lo primero que nosotros pensamos es en darle gracias a nuestro Dios, nuestro día va a ser productivo, nuestro día va a ser de bien. Nuestro milagro puede llegar en ese día si nosotros tomamos en cuenta a Dios desde que nos levantamos, porque yo sé, y yo he sido uno muchas veces, que apenas suena la alarma, lo primero que hacemos es buscar el teléfono, que lo tenemos aquí en la parte de arriba de la cama porque se quedó usted con él, al menos que tenga el buen hábito de ponerlo en una mesa aparte, y empieza a sonar la alarma y lo empieza a buscar y golpea al que tiene a la par y encuentra el teléfono, lo encontró, lo vio, apagó la alarma. Veamos el Facebook. A ver qué publicaron en la madrugada. Lo mismo que la noche anterior. Hay otros que van más allá y los que tienen, por ejemplo, algún tipo de relación con otra persona, ya sea laboral, de amor, tantas cosas. Lo primero es, si hay grupo, buenos días grupo, y lo manda. O buenos días a la persona a la que quieren. ¿Y en qué momento le hicimos caso a nuestro Dios en poder saludarlo a Él primero? Qué bueno si usted tiene una buena rutina de oración en donde apenas se levanta, no importa que solo se apague la alarma, se levanta, se da la vuelta, dobla rodillas y agradece a Dios por ese día. Qué bueno por usted. Pero si no fuese el caso, entonces por ahí podemos empezar, poder cambiar nuestras rutinas diarias, darnos cuenta que en efecto la bendición diaria va a llegar, depende de qué tan agradecidos seamos con Dios. Según la noche anterior que hayamos tenido, porque hay personas que en efecto, porque no pudieron dormir por el insomnio que viven, por los problemas que tienen, lo que menos piensan o que lo que menos quieren es orar. Y déjeme decirle algo, orar de una u otra manera en ningún momento va a ser una obligación para cada uno de nosotros, pero es una necesidad porque tenemos que tener comunicación constante con nuestro Creador. Así como la comunicación es la base de las relaciones, prácticamente la oración es la base de la comunicación que nosotros tenemos con nuestro Dios.
¿Cómo Dios va a saber qué nos pasa o qué nos hace falta si no se lo comunicamos? Es cierto, Él es un Dios poderoso, Él todo lo sabe, todo lo puede, todo lo conoce, pero está esperando que nosotros nos comuniquemos con Él. Se lo expongo de esta manera, levantándose muy temprano, muy de mañana, dice la palabra de Dios que Jesús lo hacía. Nosotros también podemos cambiar ese hábito, poder tener un buen hábito de poder orar apenas nos levantamos. Qué bueno por aquellas personas que lo tienen. Le repito, si usted es una de las personas que ora hasta 3 horas antes de levantarse y irse para su trabajo, pues qué bueno por usted. Pero yo sé que la mayoría, la gran mayoría, nos cuesta muchas veces levantarnos por el cansancio que vivimos. Qué bueno por aquellos que tienen ese buen hábito, pero ¿y si nosotros pudiéramos cambiar nuestra rutina y en efecto darnos cuenta que antes de ver el celular, antes de ver el grupo de WhatsApp, antes de ver el TikTok, antes de poder ver cualquiera de esas cosas que en efecto lo que van a hacer es despertar nuestra mente de una manera negativa, ¿por qué no nos tomamos el tiempo justo cuando nos levantamos de poderle dar gracias a nuestro Dios? Lo primero que deberíamos de hacer es prácticamente eso, orar, agradecer. Que pudimos estar una noche más y que en efecto nos levantamos creyendo que el Señor va a hacer una buena obra ese día. Mire que es bien interesante si nos ponemos a pensar en esto. Hay personas que no tienen la oportunidad de levantarse el siguiente día, que ahí quedaron en la cama durmiendo y ya no se volvieron a levantar. Hay personas que se enfermaron y que salieron de su casa una vez y ya no regresaron. ¿Por qué? Porque llegaron al hospital y desde el hospital no han podido regresar. Siempre le he dicho y lo voy a mantener, la época del 2020, hace 4 años. ¿Cuántas personas salieron de sus casas, llegaron a un hospital y no regresaron otra vez? Muchas. Y perdón, siempre le he dicho, pido perdón si usted tuvo un familiar que padeció de algo similar. Mi hermano, lo que pasa es que si nosotros oramos, aseguramos nuestro día. Si nosotros le pedimos a Dios que Él nos guíe, Él va a hacer grandes cosas con nosotros, pero debemos de creer que en efecto hay poder en la oración que nosotros hacemos. Usted no necesita ser el gran perfecto orador para poder hablar con nuestro Dios. ¿Sabe? Todos los profetas que leemos en la Biblia tenían el hábito de levantarse temprano y por algo eran hombres usados por nuestro Dios. Crear una conexión con el Padre nos permite mirar con claridad qué es lo que el día va a deparar de nosotros. ¿Por qué orar al despertar puede cambiar mi día? Porque lo primero que hacemos es agradar el nombre de nuestro Dios. Y si Dios está agradado con nosotros, va a ser mucho más fácil que Él nos bendiga. ¿Sabe? En nuestras manos está poder decidir cómo nuestros días van a ir. ¿Cómo? A través de la oración. ¿Sabe? Orar, yo siempre lo he dicho y yo voy a poner el mejor ejemplo del mundo ahorita. Muchas veces nosotros cometemos el error de creer que orar es hacer vanas repeticiones o repeticiones las cuales no tienen sentido. Mi hermano, orar es platicar directamente con nuestro Dios. Es cierto, a Dios se le tiene un nivel de respeto superior por ser nuestro creador, pero muchas veces cometemos el error de utilizar las palabras más rebuscadas del mundo cuando el Señor solamente quiere que expresemos lo que nuestro corazón dice. Eso es como aquellas personas con el respeto y con el cariño que usted me merece. Lo voy a decir así y es una crítica abierta. Eso es como aquellas personas que van a la Pizza Hut y que quieren que todo el mundo se den cuenta que son cristianos. Yo no tengo ningún problema con los hermanos que oran fuerte. Pero mi hermano está en la Pizza Hut, no tiene por qué llamar la atención. Si Dios conoce su corazón, ¿por qué tiene que hacer esto? Levantarse todos en algún momento y decir: ¡Oh, Padre Santo que estás en el cielo! ¡Bendice esta pizza que nos vamos a comer! No, mi hermano. Usted lo que hace es muchas veces dejar en ridículo a nuestro Dios creyendo que esa gran litanía es una vida de oración perfecta. No. Si Dios está buscando sinceridad. Hay gente que lo hace por llamar la atención y muchas veces se comete ese error. Yo no le estoy diciendo en ningún momento que orar fuerte es malo, no, porque la Biblia nos demanda que cuando hay que clamar, pero cuando se clama con un sentido diferente, pidiéndole a Dios específicamente por algo. ¿Cómo no vamos a clamar y alzar nuestras manos al cielo diciendo: Señor, sana a este enfermo en el nombre poderoso de Jesús? Señor, provee a la vida de esta persona. Es totalmente diferente. No está orando por la pizza que se va a comer, está pidiendo claramente por algo que va a pasar. Hay muchas diferencias que pueden
pueden encontrar en eso. Eso viene como lo que decía yo la vez anterior en el culto de familias también. ¿Cómo hacíamos para pedir una cora a nuestros papás? Papito, vení, papá, vení. Papito, vení, y hasta uno le decía, no tenés una cora. Nunca he visto yo a alguien que se acerque a su papá y le diga, oh sacrosanto padre, usted que me ha dado la vida, progenitor mío, hágame el favorazo enorme de poder regalarme 25 centavos de dólar para yo poder hacer una compra efectiva en la tienda de la esquina. Nadie llega así donde su papá. Papito, dame una cora. Una cora. Lo mismo espera Dios de nosotros. Por eso me encanta la palabra Abba, papito. Papá, ayúdenos. Papá, no hemos pagado los recibos. Papá, sáquenos adelante. Papá, me siento solo. Si nuestra oración ya no es gritada, pero sí lleva un objetivo, le puedo asegurar que Dios le va a contestar. Le puedo asegurar que Dios le va a contestar. No estoy en contra de la gritación en ningún momento, pero también hay que ser objetivos. Muchas veces nosotros ponemos en ridículo el nombre de nuestro Dios, cuando muchas veces no es necesario hacer ese tipo de situaciones. ¿Por qué vuelvo al tema? ¿Por qué orar temprano? ¿Por qué orar apenas nos levantamos? Porque en efecto la Biblia nos declara de que nuestros pensamientos deben ser Él siempre. Que Él va a hacer algo diferente con nosotros si pensamos en Él siempre. Usted conoce el corito. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. ¿Qué dice en el coro? Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Y sigue el corito. Pero vamos a esto. Orar es básicamente establecer comunicación con Dios. Si no estamos orando, apenas nos levantemos, empecémoslo a hacer. Empezámoslo a hacer. Empecemos a tener una rutina diferente de oración. No es entre más grite, no, es entre más sincera sea su oración. Porque muchas veces nosotros creemos que así va a ser. Y déjeme decirle algo, los únicos que le gritaban al Dios que probablemente no les hizo caso fueron a los profetas de Baal. Le gritaban y le decían que les ayudara. Y Elías una sola oración hizo para derramar su poder. Es bíblico entonces. ¿Sabe? Es necesario que podamos entender estas cosas. Probablemente hay hábitos que no tenemos en cuenta, pero los podemos ir cambiando. Yo no voy a preguntar cuántos oran en la mañana, pero ahora, con la ayuda de parte de Dios, yo le aseguro que usted le dice al Señor, Señor, levánteme y deme la fuerza para orar antes de ir a trabajar. El Señor lo va a hacer. Lo va a hacer porque Él es fiel, porque Él es poderoso, porque Él en efecto ha declarado que nosotros vamos a ser tierra deseada. Y para llegar a ese punto tenemos que orar. Tenemos que orar. ¿Cuántos quieren ser cristianos de éxito? Oremos. Oremos. Como dice la frase en Facebook, en efecto, tiene razón muchas veces. Terrible, oremos. Porque en efecto Dios va a hacer algo maravilloso con nosotros. Vaya conmigo, 1 Samuel 1:19, para poder reafirmar esto que le estoy hablando. Primer libro de Samuel, o primero de Samuel, capítulo 1, versículo 19. Saluda al joven Ari que me está viendo también. Que Dios te bendiga, papi, hasta donde estés. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 19. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios? Leámoslo juntos. Y hacía su madre, ¿qué? ¿Lo tenemos? Primera de Samuel 1:19. ¿Qué dice? Y le hacía a su madre, ¿qué? Una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer, ¿qué? El sacrificio acostumbrado. 20. Y Elí bendijo a Alcana y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana y ella concebió y dio luz a 3 hijos y 2 hijas. Y en el joven Samuel, ¿qué hacía? Crecía delante de Jehová. ¿Por qué pongo, por ejemplo, esto? Por el hecho que en efecto se levantan mucho momento, se hacen ciertas costumbres que tenemos para nosotros estar delante de nuestro Dios. Se lo pongo de esta manera.
En aquella historia como tal de Samuel, capítulo 1, usted conoce la historia perfectamente, en donde nuestro Dios tenía el control básico de cómo Samuel nació. Usted conoce la historia. Pero me llamaba mucho la atención cómo Ana en su momento también preparaba a Samuel para poder presentarse. Ahora bien, después de que Samuel en su momento fue llevado a Elí y fue consagrado para servirle a nuestro Dios, él o la familia de él se quedaron pensando, ¿qué hacemos si nuestro único hijo ya no está con nosotros? Y en ese momento determinado fue donde el Señor les da la promesa que acabamos de leer, que también iban a tener más hijos. Pero me llama mucho la atención cómo había una preparación para llegar hasta ese punto. Vaya conmigo nuevamente ahí, versículo 19. Le hacía a su madre una túnica pequeña que se la traía cada año. Ahora bien, si cada año se le llevaba una túnica especial a Samuel para que él siguiera sirviendo a nuestro Dios, significa que también debemos de tener una preparación nosotros para poder enfrentar nuestro día a diario. Ahora, yo no le voy a decir en esta noche, prepare su ropa para orar, pero sí le puedo asegurar que en efecto, si usted se toma el tiempo de prepararse, tener el tiempo para poder hacer algo diferente con nuestro Dios, yo sé que Él le va a contestar. Yo sé que Él va a hacer algo diferente con usted. ¿Sabe? Me encanta cómo decía, y lo podemos tener por precepto, el versículo 18. Léalo conmigo. 18 ahí. Primero de Samuel, capítulo 1, versículo 18. El joven Samuel, ¿qué hacía? Ministraba ¿en qué? En la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y ahí es donde le decía que su madre le hacía una túnica pequeña para llevarlo. Ahora bien, el joven Samuel ministraba, se preparaba para ser ministrado, si lo quiere ver con esta expresión. Ahora bien, ¿cómo se prepara usted para orar? Samuel, su mamá lo preparaba y le llevaba una túnica especial para hacerlo. Como le repito, no es que vaya a preparar su ropa porque de una u otra manera ya, eso fue parte de lo que se decía en el Antiguo Testamento. Ahora bien, si eso nos da un precepto a nuestra vida, ¿cómo se prepara usted para orar? A Samuel le llevaban su túnica pequeña. ¿Cómo se prepara usted? De una u de otra manera sabemos de que nuestro Dios tiene el control absoluto de lo que nosotros hacemos y decimos. Así que lo invito, por favor, así como ya tenemos el buen hábito de orar, o en este caso, como lo hemos venido hablando, de orar en la mañana, antes de que pase algo, también prepare su corazón. ¿Cómo hemos aprendido que se puede preparar el corazón? Cantando alabanzas, mi hermano. Cantando alabanzas. Les recuerdo que de una u otra manera el libro de los Salmos también dice que el que esté afligido, que cante alabanzas a nuestro Dios. Prepare su momento de adoración, mi hermano. Yo sé que esos hábitos los podemos hacer que marquen la diferencia en nuestro corazón. No es solamente se trata de orar como tal, sino también de que prepare su momento de adoración. Yo sé que no todos tenemos el privilegio de poder cantar. Pero de una de otra manera sabemos de que nuestro Dios en efecto se va a ver maravillado de lo que nosotros presentemos como ofrenda. Hablaba hace 2 semanas acerca de ofrenda de olor grato, y la mejor ofrenda que nosotros podemos presentar a nuestro Dios es nuestro corazón. Nuestro corazón es preparado cuando escuchamos alabanzas. Si usted quiere tener una mejor rutina de oración, mientras ore, coloque alabanzas. Obviamente alabanzas que lo guíen y que lo metan a la presencia de Dios, porque si nosotros empezamos a querer orar con una alabanza de júbilo, pues algo Dios va a hacer, pero no lo que es el resultado que nosotros queremos esperar. Hasta para eso hay que ser ordenados. Por eso me encanta lo que dice su palabra en el primer versículo que leíamos. Todo se hace decentemente, ¿y cómo? Y con orden. Primer hábito que los cristianos deberíamos de tener, o primer hábito productivo: poder orar, poder orar, poder orar y prepararnos para poder orar. No solamente se trata de, Señor, bendiga mi día, amén. No, prepárese, tómese el tiempo. Por eso hacía la pregunta: ¿cuándo nos levantamos a las 4 de la mañana? Entonces pidámosle a nuestro Dios que nos regale 15 minutos más o 15 minutos menos, depende de cómo lo quiere ver. Se levanta usted a las 4, tómese el tiempo, 15 minutos. Señor, le vamos a adorar antes de que inicie el día. Señor, le vamos a cantar antes de que inicie el día. Señor, que usted haga algo maravilloso antes de que inicie el día. Y yo le puedo asegurar que su día va a ser de éxito. Hábitos que nosotros deberíamos de tener. Ahora bien, vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 14, versículo 28.
Libro de Lucas, capítulo 14, versículo 28. Segundo hábito que debemos de tener los hijos de Dios. Lo vamos a leer primero en la palabra y luego se lo explico. Lucas capítulo 14, versículo 28. ¿Lo tenemos, iglesia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Léalo conmigo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que, después que haya puesto el cimiento, no pueda acabarla. Todos los que le vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo. Se la pongo en perfecto español. Mi hermano, hay que planear todo lo que se hace. Nada puede ser espontáneo. Hasta cierto punto podemos hacer uso de la espontaneidad, si lo quiere ver con esa expresión. Pero todo lo que no se planea sale mal. Todo lo que no se planea sale mal. Todo lo que uno trata de poder hacer, uno trata de llevar el orden de. Se lo pongo de una manera bien fácil. Amas de casa, ¿cuántas hay en la casa de Dios? Levante su mano. Usted mejor que nadie sabe cómo gastar en el súper. Si usted manda a alguien más, ¿sí o no que no le trae lo que usted pidió? Pasa, y es la verdad. ¿Por qué? Porque usted sabe qué es lo que necesita. ¿Con qué va uno al súper? Con una lista. ¿Con qué va uno al súper? Con pisto, obviamente. No puede ir al súper si usted no lleva pisto. Ahora bien, se lo pongo de esta manera según lo que dice el libro de Lucas. Dice el versículo 28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? Todo lo que nosotros vamos a desarrollar en nuestra vida, tenemos que planearlo. Tenemos que planearlo. Hay gente que dice esto, no es que nosotros vivimos según la voluntad de nuestro Dios y según lo que Dios vaya haciendo todos los días. No, mi hermano. La voluntad de Dios es agradable y perfecta a cada uno de nosotros. La voluntad de Dios siempre ha estado presente en nuestros corazones. Yo lo invito, por favor, a que no se base en el hecho de poder decir, no, yo vivo por fe. Amén, si usted vive por fe, pero planee las cosas para que salgan bien. Algo que no se planea nunca va a salir bien. Yo quiero que en mi casa haya abundancia económica. Pues empecemos a organizarnos, mis hermanos. Empecemos a darnos cuenta que hay gastos que no podemos seguir teniendo. Lo voy a decir por mí y no por nadie más. Ya no podemos gastar en lo que no nos beneficia. Y se lo pongo de esta manera. Viera qué rico es almorzar todos los días en el Buffalo Wings. Pero un plato del Buffalo Wings vale $14 cada vez, el más barato. Con $14, ¿cuántas semanas podemos comer? Toda la semana podemos comer con eso. Y usted mejor que nadie lo sabe. Ahora, ¿por qué lo digo con esta expresión? Porque hay que organizarnos también. Ahora bien, si lo que hemos aprendido de parte de Dios es que hay que tener buenos hábitos, seamos personas organizadas. Seamos personas las cuales tengan de parte de Dios ese sentir de cuidar lo que Él nos ha dado. Se lo pongo de una manera muy especial para cada uno de nosotros. Si usted empieza a planear, por ejemplo, un gasto fuerte, empiece a ahorrar. Se lo pongo de esta manera. Tenemos todo este año. ¿Cuántos quisieran estrenar en diciembre? Empecemos a ahorrar desde ya. Para que cuando llegue a diciembre no haya un problema fuerte de ¿cómo voy a gastar? Empecemos a ahorrar. Planeemos lo que nosotros queremos. Se lo pongo de esta manera. ¿Cuántos quisieran adquirir un nuevo electrodoméstico en su casa? Empecemos a ahorrar. No lo vaya a sacar al crédito. Predicaba el día jueves que en efecto uno no puede ser deudor del que presta. Uno pone en mal el testimonio o el nombre de Dios a través de los errores financieros que nosotros cometemos. Se lo pongo de esta manera. ¿Queremos algo? Planeemos tenerlo. Planeemos tenerlo. Son buenos hábitos que podemos tener. El hecho de poder ahorrar, de poder tener presentes en nuestras vidas, que podemos cambiar, que podemos hacer grandes cosas para nuestro Dios. Ahora bien, me encanta el versículo porque lo pone como edificar una torre. ¿Quién no se sienta a poder planear las cosas? Es que mire, mi hermano, yo creo que usted me va a dar la razón en lo siguiente. Cuando las cosas se hacen apresuradas, no salen bien. Cuando las personas son imprudentes a la hora de hablar, no salen bien. Entonces, son muchas cosas que nosotros podemos tener en cuenta de parte de Dios
que hay que tomar en consideración para que nuestra vida tenga bendición. ¿Sabe por qué? Porque a veces es Dios quien ya tiene lista la bendición para cada uno de nosotros y está a punto de poder decir, aquí está tu bendición, y no la da porque no somos ordenados. Y no la da porque somos imprudentes. Y no la da porque muchas veces no somos las personas adecuadas para poder dirigir las cosas que nosotros tenemos. Ahora bien, vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 11. Romanos capítulo 12, versículo 11. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra de nuestro Dios, leámoslo juntos. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo ¿a quién? Al Señor. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Tercer hábito que tenemos que tener como cristianos. Tenemos que dejar la pereza de un lado. Yo sé que levantarnos temprano para poder orar requiere de un poquito más de esfuerzo. Yo sé que del podernos ordenar, no solamente financieramente, sino también en las áreas de nuestra vida, requiere de un esfuerzo. Y por eso me encanta lo que dice el versículo. En lo que requiere diligencia, no hay que ser perezosos. Hagamos un esfuerzo diferente. Tratemos de hacer las cosas diferentes. Tratemos de, en efecto, que el Señor nos dé la fuerza para poder seguir y salir adelante con cada una de las cosas que nuestra vida requiere y demanda. Si usted me dice a mí, yo no puedo o yo no quiero, probablemente le crea, porque muchas veces ese sentimiento está en el corazón, está en nuestra mente. Pero algo que hemos aprendido y que usted lo conoce perfectamente, el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 13 nos dice que todo lo podemos en Cristo porque Él es quien nos da la fortaleza. Ahora bien, ser productivo o tener buenos hábitos para un cristiano es algo que no debería de costarnos. ¿Por qué? Porque es Dios quien da la fuerza. Siempre lo hemos declarado de esta manera. Es Dios quien nos ayuda a salir adelante. Es Dios quien nos levanta todos los días. Ahora bien, 3 hábitos he puesto en claro ahora en esta predicación que no debemos de tomar en cuenta. Orar temprano, ser organizados y no ser perezosos. Poder tener de parte de Dios eso de, en efecto, todo lo que vayamos a hacer, hagámoslo bien. Mire que hay una situación bien difícil y póngame atención con esto porque es una realidad. Muchas veces, y al menos a mí me ha pasado, que cuando un hijo de Dios, un cristiano, es recomendado para poder hacer un trabajo, no importa cuál sea, siempre queda mal. De repente, no, lo voy a llevar mi carro al taller del hermano cristiano, es donde más nos lo arruinaron. O no, voy a llamar al hermano cristiano que es el que me puede ver la computadora, es el que jamás la arregló. O no, voy a ir donde el hermano cristiano que es quien me va a coser la ropa, hasta la dejó mal. Fíjese por qué le digo esto, porque son cosas que pasan. Desgraciadamente, vuelvo a repetir, ponemos en mal predicado a nuestro Dios. Por eso es que la Biblia nos demanda que si vamos a hacer algo, hagámoslo con diligencia, hagámoslo con inteligencia, no perezosos. Pongamos la mayor forma posible, el esfuerzo que merezca nuestro trabajo para poder ser recompensados, no solamente de parte de los hombres, sino también de parte de Dios. Lo que sea que vayamos a hacer, hagámoslo bien. Lo que sea que estemos dispuestos a hacer, hagámoslo bien. Nuestro Dios tiene el control de nosotros como personas al ser llamados nosotros hijos de Él y Él nuestro Padre. Por lo tanto, no podemos quedar mal con las personas. Hábitos que normalmente los hijos de Dios nos pueden hacer mejores cristianos, si lo quiere ver con esta expresión. Y sin duda alguna, uno de los mejores hábitos que tenemos también es el poder compartir. Diga conmigo compartir. Vaya conmigo y con esto cierro. Colosenses capítulo 3, versículo 23. Colosenses 3, 23. Con esto cierro.
Y todo lo que hagáis, que dice la palabra de Dios, hacedlo como de corazón, como para quién, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiráis el qué, la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todo lo que nosotros hagamos hay que hacerlo bien. ¿Por qué? Porque es como que si es al mismo Dios al que estamos atendiendo. No importa el área que nosotros podamos ver, hagámoslo bien. Usted es un contador, si lo quiere ver con esta expresión, pues haga bien el balance general de la empresa. Usted es un diseñador, diseñe bien. Si usted es alguien que de verdad, en efecto, está acostumbrado a hacer las cosas a medias, usted lo que hace es poner en mal predicado el nombre de nuestro Dios. Hemos visto en esta noche 4 hábitos que pueden cambiar nuestra vida. El primero, ¿cuál era, iglesia? Poder orar temprano, poder dedicarle nuestro día a nuestro Dios. El segundo, ser ordenados. El tercero, poder hacer todo con diligencia. Y un último, compartir y hacerlo todo como que si lo hiciéramos para nuestro Dios. ¿Alguien aprendió algo en esta noche? Le dan un fuerte aplauso a nuestro Dios entonces. Oramos y decimos, Señor, gracias por la oportunidad que nos da de estar aquí reunidos. Gracias porque usted es un Dios bueno, un Dios fiel, un Dios maravilloso, un Dios el cual tiene el control de nuestras vidas. Señor, gracias porque nos permite aprender de su palabra. Gracias que nos permite, Señor, a pesar de cualquier tipo de ataque del enemigo, seguir de pie. Señor, gracias porque sabemos de que usted es un Dios bueno, un Dios fiel, un Dios maravilloso. Señor, que esta palabra pueda quedar guardada en nuestro corazón y sobre todo, Señor, que toda honra, que toda gloria sean para usted. Damos gracias a Dios por su palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Iglesia, me le da un fuerte aplauso a nuestro Dios entonces. Gracias a usted que nos vio ahora, gracias a usted que se tomó el tiempo de poder ver esta predicación, sobre todo de que el Señor me lo pueda bendecir. Y si necesita congregarse en alguna iglesia, hágalo en cualquier iglesia que te abra la palabra de Dios. O visítenos en nuestra iglesia, que va a ser de mucha bendición para nosotros. Que el Señor me la bendiga.